verde, blanco y rojo pintan mi corazón. México. Bien, mis amigos, estamos de regreso y está Vicenta Espinosa. Vicenta Fernández, te iba a decir. Me fuiste con la idea, ¿no? Me fui con la idea del de Chente. Vicente, Bueno, Vicente Vicenta Fernández. Espinosa del Barzón, de la organización El Barzón en Baja California, que por cierto ya en la sur también. Ya andamos en eso, ya están trabajando por allá los compañeros, no hemos podido ir. La carga de trabajo no nos ha permitido llegar hasta allá a hacer una inauguración, pero yo creo que en los próximos meses ya empezaremos. Así es. Así bueno, es. pues vamos a hablar aquí de las UDIs, me decías. Sí. Bueno, las UDIs y las UMAS, ¿qué es eso? Pues son unidades de medida que utilizan los bancos o las instituciones financieras para realizar sus transacciones, ¿no? Y básicamente, pues, yo les digo, más entendible, para robar. Básicamente. Sí. Es un robo, ¿no? Las UDIs, pues, la gente a veces no le entiende, hay ocasiones en que, fíjate, me llevan con un contrato y me dicen, es que yo estoy pagando en pesos. Yo pago en pesos, mi contrato es en pesos y no es así. Resulta que revisamos el contrato y sí, pagan en pesos. Pero, por supuesto, no hay otra manera de cobrar o de Claro. pagarnos, ¿no? A nosotros no nos pagan en UDIs, aún no nos pagan en vez de salarios mínimos, no nos pagan en UMAS, que ahora es otra modalidad, nos pagan con dinero que se circula en México, que es pesos, ¿no? Entonces, este dinero que circula en México, pues no está de cierta manera contemplado en un contrato de decir, es en pesos, pero estás en UDIs, no te lo explican de una manera como debe de ser. Entonces, la UDI es una unidad de medida que va cambiando conforme a la inflación financiera del país. Y esta inflación, pues sabemos que sube, baja y nos afecta muchísimo. ¿En base a qué? En base a la canasta básica, con Banjico, ¿no? El Banco de México es el que regula esta canasta básica. Yo le decía mucho a la gente, la canasta básica la hacemos nosotros, consumidores. Claro. Cuando nosotros damos estos cursos y luego dicen, pero es que la canasta básica es muy poquito, es una bolsita de frijol, arroz, a lo mejor una lata de puré y tortillas, el pan, el huevo. No. La canasta básica se genera por lo que nosotros consumimos. Claro. Entonces, cada vez que nosotros consumimos un producto con mayor cantidad de veces, es como se genera esa canasta básica, es decir... O sea, los productos de mayor demanda. Así es. Ahí es donde se genera la canasta básica. Es decir, si mi esposo es un borrachito, ¿verdad?, que depende de su caguama o de su cerveza diaria, y en mi refrigerador no puede faltar cerveza, puede faltar tomate, cebolla y cualquier otra cosa, pero la cerveza no puede faltar, entonces es un consumo de primera necesidad. Cerveza, cigarros, cualquier otra cosa que no sea de alimentación, ¿no? Si para mí mi primera necesidad es la televisión o el sistema de cable por televisión, entonces eso entra en mi canasta básica. Entonces las cosas que más se consuman o las cosas que más se adquieran para poder... No necesariamente que sean alimentos. Frijol, arroz, no, o sea, es básicamente decir, ¿qué es lo que más se consume? ¿Cuánto nos cuesta esa canasta básica, lo que nosotros consumimos al mes? Y lógicamente que estos datos pues se tienen que formar en unas estadísticas. Al hacerse la estadística se hace esta relación y entonces la inflación se genera más alta o más baja dependiendo de cómo se vaya dando. Y entonces los mercados internacionales y nacionales hacen sus ajustes y dicen, bueno, la UDI cuando ingresó a la Ciudad de México, aquí en la República Mexicana, más bien en México, fue en el 94. En el 95 se afianzó. Sí. ¿Sí? Y cuando se afianzan estas UDIs, estaba a 1 por 1. ¿Qué quiere decir? Teníamos el valor de la UDI a $1. Así es. Y entonces, si tú comprabas una casa y te decían que ibas a pagar una UDI, pues pagabas $1. Claro. No lo vamos a hacer con números más grandes para que lo vayamos entendiendo. Claro. Pero luego dicen, pasa el año y subió a 1.10. Así es. Entonces, el valor de la UDI ya no es a 1 por 1, ya es a 1 por 1.10. Entonces, ahí lo vamos multiplicando. De tal manera que ahorita llegamos a que casi la UDI está a $6. O sea, se quintuplicó la deuda que nosotros teníamos adquirida en aquellos años. Entonces, si hay gente que adquirió su propiedad en el 2000 y la adquirió en UDIs y dice, yo le debía 80,000 o 100,000 pesos, bueno, hay que regresarnos a ver cuántas UDIs eran. Y entonces nosotros estamos abonando a la inflación
estamos abonándole al interés, interés simple, interés compuesto, porque traemos una carga generadora que es la inflación. Y entonces pagamos un interés, pagamos la inflación, pero no le pagamos al capital. Y entonces la deuda... ¿Y se va acumulando el capital? Está creciendo, exacto. Porque además no alcanzamos a pagar el interés porque primero pagamos la inflación. Ahí luego viene ese orden de ideas. O sea, el orden de pago es, primero pagamos la inflación, luego pagamos los intereses, luego moratorios y luego gastos administrativos. Y al final lo que nos quede de la mensualidad que dimos, pagamos un poquito del capital. Entonces, si ustedes revisan sus pagos o sus recibos de pago en una hipoteca, cualesquiera que sea, puede ser una hipoteca por un carro, puede ser una hipoteca, bueno, en carros nunca me ha tocado ver en UDIs, pero puede ser una hipoteca de un departamento, de un terreno, de un préstamo, porque también hacen préstamos personales en UDIs. Entonces, tú lo puedes ver y entonces tú ahí te separan los conceptos y te dicen, el precio de la mensualidad es de 6,000 pesos. ¿no? Y te dicen, le vas a pagar tanto de interés por esto, a la TIE tanto, que es la inflación, y te maneja una inflación por decir 2,000 pesos, 3,000, y así, y al final te queda una mensualidad a capital de 120 pesos. O sea, de los 6,000 que estás pagando, le pagas a capital 120 pesos. Y todo lo demás es a todos los intereses, a la inflación, al tipo de cambio. Y entonces tú dices, entonces, ¿qué estoy pagando? Bueno, le está pagando una inversión a un empresario que proyectó que iba a ganar mucho dinero por darte un título de crédito. Eso es lo que estamos pagando, realmente. Esos son las UDIs, ¿no? Es un mecanismo de cobro en el cual nosotros estamos siendo esclavos de un sistema financiero. Claro. Y que este sistema financiero de por sí, Ramón, no es ni siquiera del país. Son sistemas financieros extranjeros. La gran mayoría de los bancos es extranjero. O sea, es como ahí en el otro lado. En el otro lado compras una casa y toda la vida la estás pagando. Sí. Nunca sales de la deuda. Así es, así es. Es lo que tomamos aquí en México. Son los modelos que tomamos del extranjero. Pero allá ellos, ese dinero, pues se les queda a ellos. Nosotros no. Es una fuga de capital extraordinaria la que está saliendo del país hacia otros países porque estos inversionistas están llevándose todo nuestro dinero de nuestro trabajo. Entonces realmente sí somos esclavos, estamos siendo esclavos. Para empezar, los bancos pues no son de México. No, son bancos por extranjeros. Eso me río cuando dicen la Asociación Nacional Bancaria de Bancos de México. Ajá. Bueno, en el sentido, yo creo, Asociación Nacional, porque los tienen permitidos trabajar aquí. Entonces, por eso debe ser Asociación Nacional de Bancos en México. En México. No de México. Así es. Y esas son de las cosas que deberíamos de cambiar. O sea, ya nosotros tendríamos que estar pensando, bueno, si yo pido un crédito, pues necesito exigir que me expliquen cuáles son las condiciones de este crédito. Para la gente es muy difícil entender pues las tasas de inflación, entender la TIE, entender el interés, entender la UDI, entender las bolsas de valores, que si están de alguna manera bursatilizadas estas inversiones, porque ni siquiera nos damos cuenta. Hay gente, por ejemplo, que me dice, es que yo nada más compré una casa y quiero mi casa, o sea, quiero mi patrimonio. Sin embargo, están en un fideicomiso y ese fideicomiso desafortunadamente está bursatilizado. Entonces, se están jugando esas propiedades en la bolsa de valores y hoy pueden tener un dueño y el día de mañana tienen otro. Y probablemente ese nuevo dueño les agregue una deuda más que ya les habían quitado a lo mejor los anteriores. Claro. O sea, es un juego de fluctuaciones en dinero y que a nosotros nos deja en desventaja porque nosotros no estamos jugando en esta inversión. Nosotros solamente estamos siendo víctimas de alguien que está metiendo su dinero, jugándolo, apostando por él y que nosotros le estamos abonando para que él siga jugando y apostando. O sea, Vicenta, los inversionistas extranjeros son los que han venido a amolarnos entonces en vez de ayudarnos. Sí. Porque si tú recuerdas, digo, yo trabajé, tú sabes que yo trabajé en contabilidad, yo tuve un despacho contable y antes se manejaba los créditos con intereses en saldos insolutos. Así es. O sea, que si pedías 10,000 pesos sobre ese saldo. Así es, abonabas 1,000 más intereses. Así es. Y te quedaban 9,000.
de capital. Ajá, y ya habías pagado el interés. Y ya habías pagado el interés. Así es. Y pagabas otros 1,000 y pagabas a capital ya más intereses ya sobre 9,000, no sobre 10,000. Así es. Y te iba bajando la deuda y te iba bajando el interés hasta que terminabas de pagar. Sí, y es... Ahora no. No, ahora ya no no terminas de pagar nunca. No. Mira, yo creo que este tipo de crédito es muy similar al que se maneja en una agencia automotriz. O sea, tú vas a sacar un vehículo nuevo de agencia y te dan este esquema. De saldos insolutos. Ese esquema es el que tú manejas Yo en creo saldos que es el insolutos. perfecto, ¿no? En 5 años la gente ya terminó de pagar su carro, Claro. luego lo vuelve a meter y vuelve a sacar otro. Y es Así un es. esquema en el cual tú estás teniendo una propiedad. O sea, el valor del vehículo a lo mejor ya está depreciado, ¿no? Contablemente se deprecia. Pero al final de cuentas tú tienes un vehículo, ya es un activo para ti, y tú lo puedes meter y ahora obtener algo, a lo mejor por un módico precio vas a entregar el vehículo y vuelves a sacar otro crédito. Así Pero es es. tu gusto tener otra vez otro auto nuevo. Claro. ¿no? Y sobre saldos insolutos vas pagando menos intereses terminaste porque el de pagar capital la va deuda. disminuyendo. Así es. Y en este caso, No ocurre. Tenemos aquí el problema, vienen los inversiones, ¿no? Los inversionistas a México y dicen, quiero invertir, quiero tener proyección de tantas casas habitacionales, créditos hipotecarios, y va un poquito más allá, va un poquito más allá porque dices, yo vengo a invertir muy poco, ¿no? Pero no solamente vengo a invertir, no me voy a quedar a trabajar. Eso es lo que hacen las inmobiliarias, bueno, los grandes inversionistas en cuestiones inmobiliarias. Y luego se regresan a sus países, pero dejan un esquema, un edificio, una administración, una organización que está trabajando en México y operando para ellos. Y son mexicanos, y son gente que trabaja aquí. Somos nosotros mismos los que nos estamos fregando entre nosotros. claro. Y entonces, el gobierno debería de hacer esquemas a estos sistemas financieros en los que no les permita este tipo de violaciones, porque son violaciones, derecho a la vivienda, una vivienda digna, derecho a tener un ingreso y tu salario íntegro para poder solventar la economía de tu hogar. No lo estamos llevando a cabo. La gente se está sacrificando al 100% para poder culminar al mes un pago de una mensualidad de un hogar. Que ese hogar no es complemento total porque está pagando la mensualidad de la hipoteca, pero el hogar en sí está desprotegido porque no tiene para alimento, no tiene para educación, no tiene para vestido, y entonces este sistema no está permitiendo que verdaderamente puedan pagar una hipoteca. Entonces, no se está generando una hipoteca en el sentido de es una garantía, se está generando una hipoteca con el sentido de vamos a sacarle lo más que podamos. No importa si la pierde la hipoteca y luego recuperamos la casa y luego hasta tenemos la oportunidad de vender esa propiedad otra vez a otra persona y cautivamos a otro cliente. Eso ya la perdieron, pues allá Y son ellos. enormes utilidades Así que están es. sacando y que además se los están llevando a sus países. Así es. Están sacando divisas del país. Así es. Por eso México está como está. Estamos mal. Y entonces ahí es donde nosotros decimos, bueno, que vengan y que inviertan, pero que el gobierno los ajuste, se les ajuste el Claro. cinturón y se les diga, bueno, vienes a invertir, pero también vienes a que se beneficie la gente mexicana. Así Por es. tal razón necesito que tú traigas tu inversión, pero que les des facultades de liberación. O sea, en cierto periodo, habíamos comentado ahorita, 5 o 10 años, en 5 o 10 años puedan ellos decir, lo pagué. Sí, cubrí mi interés porque fue un financiamiento. Al final de cuentas, ellos invirtieron en mí, me dieron el dinero, yo se los estoy pagando poco a poco y tienen su ganancia. Como tal, ahí va, tu ganancia. Pero que no sea un saco sin fondo, como yo les digo, donde se les está echando dinero. Al final, terminas tú desfalcado, no cubriste la hipoteca, te quedaste con una deuda al triple o cuádruple. En este caso, si es 5 veces más. Pero además, te vas a quedar sin la propiedad. Porque no vas Además, a alcanzar a cubrirlo. Y desfalcado México porque las divisas salieron. Y las divisas se fueron a otro país. En vez de poner el gobierno, a ver, ok, tus ganancias se van a quedar en México en un porcentaje considerable. Así no es. que te las lleves al extranjero. Entonces no está ocurriendo eso. Y entonces decimos, bueno, ¿y entonces de parte de quién está el gobierno? Cuando hace este tipo de estructura financiera. Bueno, ya sabemos de parte de quién está el gobierno. Entonces, o ahí o se está llevando sus grandes cantidades de dinero en las cuales también están recibiendo beneficios por parte de extranjeros, o están odiando a México, a este país tan precioso en el cual no permiten que evolucionemos y avancemos como debería de ser.
Ese es por un lado, ¿no? Y luego vemos, bueno, eso es en cuestión de las Y UDIs. para todo esto se prestan las autoridades. Así es, nuestras autoridades, porque nosotros las pusimos, que es lo peor. Entonces, ahí es donde tú dices, ¿cómo es posible que estemos trabajando de esa manera y cómo es posible que la gente esté cada vez más mal? O sea, tuvieron un periodo de vida estable mientras adquirieron este crédito, tomaron una propiedad como propia, tuvieron una garantía, perdieron esa garantía, pero no se queda ahí. O sea, yo le digo a la gente, no se queden que perdieron una casa, perdieron los mejores años de su vida trabajando para mantener esa casa, perdieron ese ingreso, ese tiempo que trabajaron. Pues en todo caso nos hubiéramos pasado acostados sin trabajar y pues hubiera sido lo mismo, porque no hubieras recibido ningún ingreso y no hubieras pagado nada y tampoco te hubieras quedado sin nada. O sea, hubieras estado en las mismas, pero descansadito, sin estrés, sin preocupaciones, ¿verdad? ¿Y el Barzón qué está haciendo en esto? Pues bueno, nosotros, aparte de capacitarlos y explicarles estos temas, yo les digo mucho, la gente se preocupa demasiado a veces en el sentido de, yo le debo $1,000,000 a la hipotecaria, ¿no? Le debo casi 800,000 pesos y la casa me costó 250,000, ¿no? Entonces yo les digo, no nos preocupemos por lo que le debamos, hay que preocuparnos por ver cómo lo vamos a resolver. Claro. Hay que hacer estrategias, ¿no? Las estrategias que tenemos nosotros básicamente es tener que ahorrar, guardar dinero para poder liquidarles. Hay una situación muy importante aquí. Hay gente que me dice, es que a mí me prestaron 225,000, ¿no? Y la casa no costaba 225,000. La casa costaba 300,000, pero yo di un enganche de tanto, ¿no? Y era un buen enganche. Yo les digo, olvídense de lo que dieron, olvídense de lo que vale la casa. Vamos viendo cuánto le debemos. No le compramos la casa, le compramos dinero a esta gente, a estos inversionistas. La casa por sí sola tiene un valor avalúo, que actualizado y todo no supera nunca el valor de la deuda. ¿Por qué? Por lo mismo, porque está en UDIs. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es... O sea, es más la deuda que lo que vale la casa. Claro. Hay situaciones, por ejemplo, las que están en fideicomisos y algunas que están bursatilizadas, Ramón, tenemos ese conflicto. La propiedad cuesta 280,000 cuando se inició el contrato de hipoteca. Cuando se hace el avalúo actualizado, pues subió poquito y está en 320,000 y debe 1,200,000. Sí. Y ese 1,200,000 te dicen, te hago un descuento y entonces págame 800,000 pesos. A ver, espérame. O sea, te voy a pagar 800, te he pagado 500,000, la casa me va a salir en 1,000,000 y tantos mil, 1,300,000. Y si yo la quisiera vender, ¿me la van a pagar así? Pues no. Pues claro que no. Nunca nos la van a pagar a ese precio porque no tiene ese valor avalúo. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos haciendo estrategias, ya sea que hagamos alguna negociación mejor o nos la llevamos al remate. Nos vamos a un juicio. La gente le tiene mucho miedo a los juicios, Ramón. Claro. Y un juicio es un pleito. Yo les digo, pónganse los guantes porque vamos a empezar a pelear. Sí, claro, y hay que pelear. Y hay que pelear porque... Es lo que necesitamos hacer todos los mexicanos ya. Empezar a pelear. Y mucha gente no lo hace. Ya están las casas solas, abandonadas y desmanteladas. Y focos de infección social. Y ya nos vamos a despedir, ¿verdad? Y bueno, las sumas son una cosa tóxica, pero ahora el Infonavit, que era un derecho de ser trabajador, un beneficio, ahora también hace lo mismo. Sí, no, ahora, Infonavit ya está hecho a perder. Pero ahora en este año generan la UMA, que es la unidad de medida de actualización, que es exactamente lo mismo que la UDI. Entonces, ahora ya estamos a un pasito de decir, no agarres una casa porque cualquiera te va a fregar. Qué tristeza, ¿no? Entonces tenemos que hacer... Hay que asesorarse con ustedes, ¿no? Exacto, hay que tener un poco de asesoría, hay que tener capacitación y hay que investigar, no hay que firmar cualquier cosa. Eso sí se los digo, por favor. Así es. Si usted quiere más información, más asesoría con el Barzón, llame a los teléfonos. Es 216-3013, aquí en Tijuana, de oficina, el 526-9772. El celular es 219-6799. Mi celular es 397-8467. En Mexicali es 686-253-8873. Lo mismo si debe una casa, si tiene una deuda con el banco o si quiere comprar una casa, asesoría para eso. Así es. ¿Verdad? Para todo hay que asesorarnos, no firme nada más así. Grábese así, rapidito, el 216-3013. Es el de oficina. 216-3013, el teléfono de la oficina del Barzón. Gracias por venir, Vicenta. Muchas gracias, Ramón. Bueno, Vicenta Espinosa del Barzón, mis amigos de producción, Edgar, Franco, luego viene don Fidel Rivera. Gracias, y a ustedes, mañana es jueves a las 12, si Dios quiere. Buenas gracias, muchas tardes. Todas mis
contenido y alcances legales del programa anterior es responsabilidad